Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer el capítulo 11 de esta porción. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego que ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, al cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegado contó a David todo aquello a que Joab le había enviado.
Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el templo y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos y estás aquí con nosotros, condúcenos en tu palabra, ayúdanos a entenderla, a vivirla, a aplicarla, y ayúdanos, Señor, a ver lo que tú tienes que enseñarnos hoy a través del pecado de David. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En el último día llegó Mario Espíritu Santo. Ustedes le dicen después lo que yo dije de él. En el último día de nuestro viaje a Israel, Mario, tuvimos la oportunidad de visitar la tumba del rey David. Cuando la visitamos, la guía nuestra nos dijo que la tumba del rey David se encontraba dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén. Es decir, David había sido enterrado dentro del perímetro de la ciudad de Jerusalén. Y ella nos dijo eso porque a seguidas nos aclaró que la costumbre de ese tiempo era enterrar a los muertos fuera del perímetro de la ciudad. Es decir, los cementerios en esa época estaban fuera de las murallas de la antigua ciudad de Jerusalén y de las ciudades de esa época. Y entonces ella nos dijo, miren, posiblemente a David le permitieron enterrarlo aquí dentro de la ciudad, porque David era un hombre muy importante, era un hombre muy santo, dijo ella. Y al ser un hombre tan piadoso y tan santo, le permitieron que él fuera enterrado dentro de la ciudad. Perdón. Y efectivamente, mis hermanos, David era un hombre, o fue un hombre muy importante en la historia de Israel. De tal manera, eso es cierto que la promesa del advenimiento del Mesías pasa por la descendencia de David. Y hasta el día de hoy, la estrella de David es un emblema nacional para el pueblo de Israel.
Quiere decir que efectivamente David fue un hombre extraordinario, fue un guerrero sin igual, fue el hombre que afianzó la monarquía, fue el hombre que amplió los límites territoriales de Israel, fue un hombre fiel a Dios porque nunca se desvió en pro de otros dioses, fue un hombre que adoró a Dios, reflejo de lo cual encontramos en el libro de los Salmos. Fue un hombre definido incluso conforme al corazón de Dios. Es un hombre como lo que Dios quería que fuera. Pero David no era perfecto. Como perfecto no es ningún hombre sobre la faz de la tierra. Ninguna persona es perfecta. Y más bien es claro que la Biblia dice que toda persona, hombre y mujer, toda persona es pecadora y que nosotros tendemos al pecado. Lo que tenemos aquí en este pasaje que hemos leído es la historia trágica de una acción desdeñable de parte del rey David. Un pecado bochornoso cometido por David. Hemos leído lo que dice la Biblia. David estaba en el techo, en el terrado de su palacio, miró una mujer a lo lejos que estaba bañándose. La Biblia define a esa mujer como muy hermosa y cuando la Biblia dice que una mujer era hermosa, seguramente que lo era. Fue informado por sus ayudantes de que esta mujer era esposa de uno de sus mejores soldados. Eso no le impidió a David mandarla a buscar, acostarse con ella. Y después de, supongo yo que un mes, de ser informado de que ella estaba embarazada, quiso encubrir su pecado, mandó a buscar al hombre para que él durmiera con su esposa y de esa manera pareciera que el embarazo era producto de la relación legítima con el esposo. El hombre no lo hizo, o sea, tuvo ese grado de lealtad tan extraordinario que dijo, no, mientras está el arca y mientras el pueblo está bajo tiendas y mientras mi general Joab están por allá, yo no voy a ir a comer y beber y acostarme con mi esposa, me voy a quedar aquí a la entrada. Se quedó allí con los guardias del palacio. David trató de convencerlo, lo emborrachó. ¿Sabe que los borrachos dicen lo que quieren decir realmente? ¿Usted sabía eso, no? Cuando, esto es un paréntesis, una nota al margen, al pie de la... Cuando Trujillo, el dictador Trujillo, oía que un borracho decía, abajo Trujillo, y la familia decía, no, pero no lo meta preso, que estaba borracho. Digo, no, es que él está borracho, pero eso es lo que él quiere decir. ¿Entienden? Bueno, pues David le emborrachó a este hombre, pero este hombre, con todo y estar borracho, lo que él quería hacer era seguir allí donde él estaba por lealtad al ejército. Y cuando David vio que no había manera de convencerlo, entonces dio un paso más adelante, un paso trágico. Escribió una carta sellada, por supuesto, y él sabía que Urías no se iba a atrever a abrir esa carta, diciéndole a Joab, el jefe del ejército, ponlo en lo más duro de la batalla y cuando esté la cosa dura, retírense. Y así lo hizo Joab. Y cuando él le mandó el informe y David se incomodó cuando escuchó lo que estaba pasando, le dijo, no, pero se murió Urías también. Ah, está bien, no hay problema, dile a Joab que eso es lo que pasa en todas las guerras. Un día uno gana, otro día no hay problema. Así que David cometió un pecado terrible. Pero en el día de hoy no queremos prestar atención al pecado de David, sino que lo que queremos es
procurar aprender algunas lecciones que se derivan para nosotros mismos del pecado de David. Porque esta porción, como cualquier otra porción de la Biblia, tiene importantes lecciones para nosotros. David cometió un pecado terrible, pero nosotros no somos mejores que David. Y lo que David hizo tiene para nosotros importantes derivaciones e importantes lecciones que tienen que ver justamente con el pecado, con nuestro propio pecado. Por lo tanto, les invito a que miremos el pasaje de nuevo y veamos qué lecciones nos da la palabra de Dios acá cuando leemos acerca del pecado de David. La primera lección, mis hermanos, que nosotros aprendemos al meditar, al leer acerca del pecado de David, tiene que ver con la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado. Cuando David comete este pecado, y quiero hacer la observación de que probablemente entre el capítulo 11 y el capítulo 12 ha pasado alrededor de un año. David ha silenciado su pecado, ha acallado su pecado, pero nosotros, mis hermanos, no podemos burlarnos de Dios. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Y que nuestras acciones, mis hermanos, están desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Podemos vivir en una ciudad como Nueva York, una ciudad anónima, y podemos ocultarnos de los ojos de los creyentes, de los hermanos, de la gente, pero nunca vamos a ocultarnos de los ojos de Dios. Porque nuestras acciones privadas o públicas, de día o de noche, están delante de los ojos de aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Por eso, Dios envió al profeta Natán con una palabra para David. Natán le cuenta la historia de un hombre que tenía muchísimas ovejas, muchísimas propiedades, y que recibe la visita de un amigo, y en lugar de agarrar de las tantas ovejas y tantas vacas que tenía para matar y brindárselas al amigo, fue donde el vecino que tenía una sola ovejita, que la criaba como si fuera una hijita, agarró la oveja y la mató. Y David se incomodó y dijo: ese hombre merece la muerte y tiene que pagar 4 veces. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y entonces Natán lo confronta a partir del capítulo 12, versículo 7 en adelante. Y en el versículo 9, Natán le dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El pecado, mis hermanos, lo es. El pecado, repito, lo es pecado delante de Dios. El pecado no se trata del quebrantamiento, escúchame, no se trata del quebrantamiento de las reglas sociales. Es posible que, claro, el pecado puede incluir el quebrantamiento de reglas sociales, claro. Pero en principio el pecado no es eso. El pecado no se trata de la violación de las leyes del Estado o del país. El pecado no consiste en la transgresión de las costumbres de una sociedad. Puede ser que incluya eso también. Pero el pecado es, primero que nada y esencialmente en su naturaleza, el pecado es lo que este pasaje dice. Es hacer lo malo delante de los ojos de Dios. El pecado se comete en contra de Dios. Probablemente el pecado puede incluir, muchas veces lo es, afectar a otras personas, porque así fue en el caso de David. Y cuando usted lee el Salmo 51 que leímos hace un rato, se dará cuenta de que este salmo fue escrito en esa ocasión, para esa situación. Y fíjense cómo en el versículo 4 dice el salmista, David, el mismo que ha adulterado con Betsabé, el mismo que mandó a matar a Urías, David dice en el versículo 4, contra ti, contra Dios, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El pecado se comete contra Dios. Puede ser que la sociedad sea afectada, que la esposa sea afectada, que los hijos sean afectados, que la gente sea afectada. Pero el pecado es una violación de la voluntad de Dios, es una transgresión de la palabra de Dios. Esa es la naturaleza del pecado. Y está claro en ese versículo, hermanos. Miren lo que dice de nuevo. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Escúchame bien, lo malo, óigame bien, lo malo y lo bueno se define en función de la palabra de Dios. Aquí está claro. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo? Lo malo se define en función de lo que Dios dice en su palabra que es malo. Y lo bueno se define en función de lo que Dios dice en su palabra que es bueno. Por eso nosotros creemos en una moral absoluta, no relativa, porque no depende de la cultura ni de la sociedad, depende de la inerrante, invariable, eterna, permanente palabra de Dios. Y si la Biblia dice que la homosexualidad es pecado y se acabó. Aunque la Suprema Corte de Justicia diga lo contrario. Claro, no es el único pecado, ¿no? O sea, la Biblia habla del pecado en términos amplios. Los 10 mandamientos hablan de no adulterar, de no decir mentiras, habla de no guardar, de no desear lo que el prójimo tiene. O sea, la Biblia habla mucho del pecado en muchas maneras.
Y si usted va al Nuevo Testamento va a encontrar muchísimas referencias al pecado, no solamente el pecado sexual del adulterio, la fornicación, la homosexualidad o la pornografía. La Biblia habla del pecado del orgullo, del pecado del egoísmo, del pecado de la mentira, del pecado de la envidia, del pecado del odio, de la ira, del enojo, de la hechicería, de la brujería, el pecado de la idolatría. La Biblia habla de todo eso. Es decir, todo eso que la Biblia define como pecado lo es porque ofende a Dios. El pecado es en función de Dios. Y el pecado está en nuestro corazón. Cuando David miró a la mujer que se estaba bañando, antes de acostarse con ella, ya estaba pecando. Jesús dice, el que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró en su corazón. O Jesús habla del mandamiento de no matar y dice que cuando usted guarda rencor y odia a su prójimo, ya usted está violando el mandamiento. En otras palabras, como dice Jesús en el capítulo 7 de Marcos, lo que contamina al hombre está dentro del hombre, en el corazón del hombre, en sus deseos, en sus pensamientos, en su voluntad. Y miramos el pecado de David y nos escandalizamos. Y decimos, yo no soy tan malo como David, ¿no? Pero delante de Dios el pecado es pecado. Y nuestra naturaleza interior, cuando se inclina al mal, es tan reprochable delante de Dios como el pecado de David. Así que aprendemos una lección en este pasaje. La primera lección tiene que ver con la naturaleza del pecado. Es una violación de la ley de Dios, una violación de la palabra de Dios. Dice la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, hablando de la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la palabra de Dios. No lo determina lo que dice la sociedad, lo determina lo que dice Dios en su palabra. Y usted y yo tenemos que siempre mirar nuestras acciones y nuestras vidas y evaluarlas no según los criterios de la sociedad que nos rodea, sino según los criterios de Dios en su palabra. Primera lección tiene que ver con la naturaleza del pecado. La segunda lección que aprendemos del pecado de David tiene que ver con las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Porque este pecado de David tuvo consecuencias serias. Como también lo tiene el pecado nuestro, el público y el privado. Siempre el pecado tiene consecuencias. Y la primera consecuencia del pecado se halla en este pasaje expresado en el versículo 27 del capítulo 11, que es el último versículo del capítulo 11. Después de que el escritor sagrado ha hecho un recuento de lo que pasó, dice el versículo 27, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Ahora miren esto. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. La primera consecuencia del pecado, mis hermanos, es que desagrada a Dios. Ya hemos dicho
que el pecado se comete ante Dios. Dios no pasa por alto el pecado. Dios no se hace de la vista gorda con el pecado. Dios no minimiza el pecado. El pecado, cualquiera que sea, desagrada a Dios. Y cuando uno persiste en pecar, uno tiene una vida desagradable delante de Dios. Por eso, los profetas del Antiguo Testamento, Amós o Isaías, proclamaban la palabra y le decían al pueblo de Israel, Dios a través de los profetas, no me traigan más vana ofrenda. Los sacrificios de ustedes y la fiesta las tiene hastiada mi alma. Dios dice en su palabra, estoy hastiado de todo eso. ¿Por qué? Porque ustedes en realidad vienen para hollar mis atrios, para pisotear mis atrios. Porque están viviendo vidas ajenas a la voluntad mía. Y si no se trata, hermanos, de venir al templo mientras estamos viviendo vidas de espaldas a Dios. No se trata de venir a la casa de Dios mientras permanentemente estamos violentando la voluntad de Dios y su palabra. Porque eso desagrada a Dios. Y aquel que hace esto está bajo la desaprobación de Dios. No se llame a engaño. No se llame a engaño. Tenga cuidado. El pecado desagrada a Dios. Examine su vida y piense en su propia condición. En segundo término, mis hermanos, el pecado, cuando permanecemos en el pecado sin resolver el problema del pecado en nuestra vida, el pecado trae más pecado. O sea, el pecado esclaviza. Jesús dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si usted no resuelve el problema del pecado, se va a estar envolviendo más y más y más y va a estar haciendo otra cosa y otra y otra y otra más. Eso fue lo que pasó con David. David primero deseó a la mujer, después la trajo y durmió con ella. Después quiso mentir y engañar para cubrir todo eso y trajo al marido. Y después entonces que no resultó, mató al marido. Porque cuando uno camina en el pecado y permanece en el pecado, a menudo le resulta difícil salir de ese círculo vicioso. Porque se envuelve más y más y más en la mentira, en la maldad, en el engaño, en una vida superficial y aparentemente cristiana, sin serlo, y se va hundiendo más y más y más en una vorágine de iniquidad. Porque el pecado no resuelto trae más pecado a la vida. Por eso es importante que nos detengamos y que miremos y que pensemos y que hagamos un alto para terminar y para cortar esa cadena que si no nos puede llevar muy lejos de Dios y de su gracia. El pecado no resuelto trae más pecado y envuelve y esclaviza. Y relacionado con esto está la otra consecuencia del pecado. El pecado insensibiliza. La persona que permanece en el pecado a menudo se acostumbra a esto
y ya no le molesta, y eso es una tragedia. Es una tragedia. Cuando a usted no le molesta el pecado, es una tragedia, ¿no? La gente que tiene lepra se insensibiliza, la piel se insensibiliza y puede tener una vela al lado y quemarse y no sentir ningún dolor. Eso es una tragedia porque el dolor es un aviso. Hay mucha gente así, en términos espirituales, no tienen mucha sensibilidad y se van alejando cada vez más. Tienen la conciencia, dice la Biblia, cauterizada, encallecida. Ya no tienen respuesta. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Cuando nuestra conciencia está encallecida, insensibilizada, y no nos importa seguir adelante con nuestro pecado sin devolvernos. ¡Qué tragedia! David, cuando escucha la historia que Natán le hace, se levantó indignado. Cuando oyó que este hombre le cogió la ovejita al vecino, teniendo muchísimas ovejas, le cogió la ovejita al vecino, se levantó indignado. Y ese hombre merece que le cortemos la cabeza, pero bueno, que pague 4 veces. O sea, David podía ver claro la injusticia que el otro estaba cometiendo. Lo que no podía ver claro era su propia justicia. Porque el pecado a menudo ciega, engaña, insensibiliza. Y somos capaces de mirar lo malo que otros hacen, pero no somos capaces de darnos cuenta de lo malo que hay en nosotros. Insensibilidad espiritual. ¡Qué tragedia! Que Dios nos libre de estar caminando en esos pasos. Y si de pronto la luz de Dios llega a tu corazón y te das cuenta de que tú estás en esa dirección, pídele gracia al Señor hoy para abandonar ese camino. Pero todavía hay más consecuencias del pecado. El pecado detiene las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Miren lo que dice aquí la Biblia. Cuando Natán confronta a David, le dice al final, la segunda parte del versículo 7, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea, wow, yo te he dado tantas bendiciones. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Ahora miren lo último que dice acá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Yo te iba a dar más que lo que tú tienes. Mira todo lo que te he dado. Te libré de la mano de Saúl. Te di el reino de Israel. Te di el reino de Judá. Y yo te iba a dar más. Pero el pecado de David oculto detuvieron las bendiciones que Dios le iba a dar. Yo te habría dado más. Pero se detuvieron. A veces nosotros hacemos decisiones
que sabemos claramente que están en contra de la voluntad de Dios, creyendo que nos va a ir muy bien y que nos va a ser una maravilla, y resulta que es lo contrario, que son la fuente para que las bendiciones verdaderas de Dios se detengan. El pecado promete, pero no cumple. No creamos que la oferta del mundo va a ser buena para nosotros. No creamos que la oferta del ocultismo va a ser buena para nosotros, porque todas esas sendas conducen al mal y detienen las verdaderas bendiciones que Dios tiene para nosotros. El pecado trae consecuencias, y muchas veces consecuencias muy trágicas. Y esa es la otra. El pecado produce a final de cuentas tragedia, infelicidad, dolor. Miren lo que dice, sigamos leyendo. Versículo 10. Por lo cual, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y en pleno sol. Versículo 14, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El pecado de David tuvo consecuencias muy serias. Perturbó, escúchame, perturbó a la familia. Perturbó a la familia por generaciones. Y eso es lo que pasa muchas veces con el pecado. Decisiones equivocadas, erradas, actos de infidelidad, desacuerdos terribles, violencia verbal o física o sexual, engaños, mentiras, a menudo traen consecuencias sobre la misma familia. Traen dolor, traen tristeza, traen miseria, traen infelicidad al corazón de la gente. Esto fue lo que pasó con David. Eso fue lo que Dios le dijo que iba a pasar, y eso fue lo que pasó. David había tenido muchas mujeres y muchos hijos de diversas mujeres. Y uno de los hijos de David, Amón, se acostó y violó a una de sus hermanas, media hermana. Y el otro hermano, que era hermano de ella, Absalón, le guardó ese rencor a ese hombre, a ese medio hermano de él, Amón. Y cuando tuvo la oportunidad lo mató. Y Amón era el hombre que posiblemente David tenía en mente para sucederlo. Y se fue y se escondió. Y entonces David tenía dolor por la violación de la hija, por la muerte del hijo, porque el otro hijo se había ido. Y fue una tragedia para David. Hasta que Joab intercedió y buscó la manera de traer a Absalón 2 años después y lo trajo. Pero Absalón tenía una actitud mala hacia su padre y se rebeló contra su papá. Y trató de darle un golpe de estado y matarlo. Y David tuvo que salir corriendo para no enfrentar al hijo. Y se fue. Y uno de los consejeros fundamentales de David, Aitofel, era uno de los consejeros más cercanos a David. Se fue con Absalón
¿Ustedes saben quién era Ahitofel? Ahitofel era nada más y nada menos que el abuelo de Betsabé. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Lo que quiere decir que siendo tan cercano a David, Ahitofel le guardó ese rencor a David por haber hecho lo que hizo con su nieta. Y a la primera oportunidad que él tuvo para deshacerse de David y tratar de que lo mataran, lo aprovechó y se fue con Absalón. A final de cuentas, la tragedia siguió acompañando a la casa de David y en contra de la voluntad del propio rey, Absalón fue muerto también y David fue restablecido en el reino. Una historia trágica, llena de dolor y miseria como consecuencia de ese acto de placer, comillas, que transgredía la voluntad de Dios. El pecado parece que nos va a producir mucha alegría, mucho gozo, mucha felicidad y resulta que a menudo trae tragedia, dolor, tristeza, infelicidad sobre la familia, sobre el hogar, sobre la gente. Hoy en día hay una epidemia de divorcios. Los modelos nuestros, o sea, los modelos de la sociedad nuestra, los artistas, los cantantes, los actores, duran 3 años casados y después se acaba el amor, a los 3 años se acaba el amor. Y entonces resulta que se enamora de otra y se divorcia de esta. Y esa epidemia ha afectado y está afectando a la sociedad, una sociedad egoísta que busca la autocomplacencia sin tomar en cuenta la responsabilidad, la palabra, el pacto, lo sagrado de la familia y de los hijos. Y como consecuencia hay mucha miseria como resultado de los divorcios. Quiero que sepan una cosa, que después de la muerte de los padres, la segunda causa de mayor estrés y dolor en los hijos es el divorcio. Después de la muerte. Después de la muerte, la segunda causa de dolor interior en los hijos es el divorcio de los padres. Pero a esta sociedad no le importa eso. Yo espero que a nosotros los cristianos nos importe. Y tal vez tanta tragedia y tanto desmán en tantos jóvenes desorientados tenga relación con la debacle que hay en el momento presente, la debacle de la familia, consecuencia de todas estas cosas. Porque el pecado trae todo eso. El pecado finalmente trae muerte. Eso fue lo que pasó con David, con la familia de David. Y eso me hace pensar y nos hace pensar en lo que dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen de ese árbol, el día que lo hagan van a morir. Y el día que comieron de ese árbol, murieron. No físicamente, murieron espiritualmente. Se rompió la relación que había con Dios. Y la muerte entró en el corazón de ambos, que finalmente llegó a la muerte física. Cuando nosotros permanecemos en el pecado sin resolver el pecado, la consecuencia de esa es la muerte espiritual. Y como dice la Biblia, si antes de partir de este mundo no hemos resuelto ese problema, lo que viene es la muerte eterna o la muerte segunda, que es la condenación eterna. Consecuencias del pecado. Usted debe examinar su vida y examinar su corazón y pensar,
cuál es el camino que usted actualmente está viviendo. El pecado de David nos alecciona, nos ayuda a entender lo que es la naturaleza del pecado y las consecuencias del pecado. Pero no podríamos terminar el mensaje sin hablar de una tercera lección que aprendemos del pecado de David. Y esto tiene que ver con el remedio del pecado. El remedio del pecado, mis hermanos, no es desconocer u ocultar nuestro pecado. Ese no es el remedio. Esa fue la primera respuesta de David. David trató de ocultar el pecado y tuvo éxito hasta cierto punto. Primero trató de engañar al esposo 2 veces, ¿no? Haciendo llegar a su esposo, a la esposa, para ver si ellos tenían relaciones para camuflajear el embarazo que él había producido. Y después finalmente salió de Urías en un acto de abuso de poder, porque todo lo que hizo David ahí fue abuso de poder. Y se mantuvo en esa actitud de desconocer su propio pecado y su propia maldad, tal vez por alrededor de 1 año. Pero eso no le dio resultado. Y como dijimos al comienzo, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso va a cegar. Y no podemos engañar a Dios. Decía Abraham Lincoln que podemos engañar a la gente, a una parte de la gente, una parte del tiempo, pero no podemos engañar a toda la gente todo el tiempo. Y mucho menos agregamos nosotros a Dios. ¿No le resultó a David? Como no te va a resultar a ti tampoco. La solución del pecado no consiste en negarlo. Mucha gente niega su pecado. Esa no es la solución del pecado. La solución del pecado no consiste en olvidarlo. La psicología popular en el día de hoy, eso es lo que aconseja. No, olvídate de eso. Sé feliz. Esa no es la solución del problema. La solución del problema no consiste en olvidarse del pecado, ni consiste en negar el pecado, ni consiste en proyectar el pecado sobre otra persona. Ni consiste en justificar el pecado. Porque somos especialistas en todo eso, hermanos. Esa no es la solución del pecado. Dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. El propio David lo sabía. En el Salmo 32, David dice, verso número 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oye, me fui consumiendo, dice David. Me fui secando. Mientras yo estaba callado, guardándome todo ese terrible pecado, me iba consumiendo, porque el pecado oculto consume. Y hace la vida estéril y seca. Esa no es la solución del pecado. No es ocultarlo, no es disimularlo.
no es racionalizarlo, no es proyectarlo sobre otro. La solución del pecado es reconocerlo, asumir la responsabilidad personal de él, confesarlo y buscar el perdón y la gracia de Dios. A final de cuentas, eso fue lo que pasó con David. Cuando David es enfrentado, confrontado por Natán, el profeta, en el capítulo 12, versículo 13, David dice: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido, ha quitado, ha perdonado tu pecado, no morirás. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, es, digamos, un resumen muy breve de esa experiencia, que se halla mucho más amplificada en el Salmo 51. Búsquelo en su Biblia. Observe usted Salmo 51. Observe usted el subtítulo del Salmo. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Esto que hay aquí, hermanos, es la expresión del arrepentimiento de David. Y David, hermanos, apeló a lo único que el pecador puede apelar. Esto es, a la misericordia y a la gracia de Dios. Porque el perdón, hermanos, el perdón es un acto de la gracia de Dios. Es un acto de la misericordia de Dios. No lo merecemos, pero la misericordia de Dios es tan grande y su amor tan infinito que viene sobre nosotros con una oferta de gratuidad que nos envuelve y que nos brinda perdón, pureza y lava nuestros pecados y absuelve nuestras culpas. Sobre la base de su misericordia y de su gracia. El perdón está basado en la gracia de Dios, no en los méritos nuestros. Note que David, en el Salmo 51, no le dice a Dios: Dios, acuérdate de que yo he ganado muchas batallas para tu reino. Dios, acuérdate de que yo he expandido las fronteras del reino. Dios, acuérdate de que yo quería edificar el templo de Jerusalén. Dios, acuérdate de que yo he hecho muchas cosas por el reino. No fue así. En el Salmo 51 él le dice: Señor Dios, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermanos, solo la misericordia, la gracia, el amor de Dios es la fuente del perdón de nuestros pecados. Y usted y yo podemos hoy venir como el salmista: Señor, ten misericordia de mí. Y Dios tendrá misericordia de nosotros. Señor, perdóname de mis pecados y Dios perdonará los pecados. Señor, lávame y Dios lavará. Señor, ayúdame y Dios te ayudará. Sobre la base de su gracia, de su amor infinito, de su misericordia. No hay cantidad ni dimensión de pecado que Dios con su gracia no quiera perdonar.
ni tampoco hay pecado tan pequeño que no deba ser traído delante de la presencia de Dios. David le pidió que borrara de acuerdo con su misericordia, con su gracia, y David creyó que Dios lo iba a hacer. Porque al final del Salmo 51, David dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Gloria a Dios. Dios no va a despreciar al pecador que viene arrepentido, que viene quebrantado. Dios no lo va a despreciar, Dios lo va a aceptar, Dios lo va a recibir, Dios lo va a abrazar. Como el padre del hijo pródigo abrazó a su hijo, Dios lo va a abrazar por gracia, por amor, por su misericordia. Así que podemos volvernos al Señor y traer nuestros pecados delante de Él sobre la base de su gracia y su misericordia. Por eso en el día de hoy no te detengas. No te detengas, cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea la iniquidad, cualquiera que sea aquello con que has ofendido a Dios. Hoy es tiempo de misericordia, hoy es día de gracia. Acércate al Señor y pídele a Él que perdone y limpie tu corazón. Que cada uno de nosotros que estamos aquí en este día, cada uno, se mire a sí mismo y se acerque al Señor con un corazón humillado y con una actitud arrepentida.